Listo, muy buenas noches con cada uno de ustedes, licenciados, especialistas en kinesiología deportiva. En este caso, el licenciado Edgar y el licenciado Cristian nos acompañarán para nutrirnos, para capacitarnos y orientarnos sobre la biomecánica deportiva y la importancia de las posturas, ¿no? Para, como parte de, para evitar lesiones más que todo y sobre todo ser un hincapié a llegar a un alto rendimiento. Bueno, licenciados, yo les doy el pase, la ventana es de usted y paso a ser un receptor. Buenas, buenas noches, me presento, mi nombre es Edgar y soy kinesiólogo máster a nivel de terapéutico, a nivel deportivo, tengo varias certificaciones a nivel internacional y hoy más o menos vamos a hablar un poco de un tema que es fundamental a nivel de deporte, que es la biomecánica deportiva. ¿Sí? Ahora comenzamos con una pequeña definición. Biomecánica deportiva. La biomecánica deportiva es la ciencia que se aplica a las leyes de la física al estudio del movimiento humano. Se trata de un método de captación y tratamiento que permite valorar la ejecución del movimiento si es realizada sin errores técnicos y sin patrones de movimiento lesivos. ¿Cómo podemos evaluarla? Tenemos una cantidad de formas de evaluarla, ¿sí? Lo que en lo personal uno usa esta ficha para, para empezar a trabajar con el deportista, ¿sí? Donde se divide en dos, ¿sí? Componentes biológicos y los componentes mecánicos. Los componentes biológicos, ¿sí? Yo más adelante tengo más desglosada lo que es cada una de las partes, ¿sí? Pero uno va por un lado, el otro va claramente por el otro lado para llegar al mejor desempeño que tenemos que tener al final del camino. Los componentes biológicos, ¿qué observamos? Al deportista en forma pasiva. ¿Qué conceptos manejamos? ¿Sí? La parte anatómica, fundamental a la hora de ver al deportista, ¿sí? Con anterioridad. La parte fisiológica, ¿sí? Y tomo yo, al menos en lo personal, tomo en cuenta la parte histórica o la parte de historia, hablando del árbol genealógico, ¿sí? Como un factor secundario a la hora de empezar a trabajar también con lo que es el deportista, ¿sí? Esto claramente que va con una serie de fichas para que queden estipulados los datos y todo lo que podamos recabar del futbolista, en este caso, para, para tener una mejor noción de lo que es la parte anatómica y llegar a un fin que es los mejores resultados. ¿Para qué podemos hacer esto? Era como lo que venía diciendo, para tener una observación más específica sobre la contextura a nivel de músculos, tendones, cartílagos, huesos y ligamentos. ¿Sí? Solamente con observar al futbolista o teniendo una cierta cantidad de datos primarios, podemos empezar a trabajar, ¿sí? En lo que es fundamental en el primer paso, que es la prevención. En lo personal, ¿sí? Nosotros en Fénix eh, trabajamos con este tipo de gráficas, ¿sí? Donde son simples, rápidas y podemos sacar una cantidad de conclusiones como para ver el punto cero de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Esto es una aplicación rápida donde se le saca una foto de frente en este caso es una futbolista, es la arquera del club, ¿sí? Una foto lateral del lado derecho mirando la cámara, donde ahí vemos con una serie de puntos
cómo está estructurada la parte física, qué tenemos más que atacar más con urgencia, ¿sí? Donde las líneas verdes son horizontales totalmente, y las rojas son las que están en el balance, como quien dice. Después tenemos la línea azul, que es la vertical, que es donde realmente tendría que pasar todo el eje central del cuerpo, y la línea amarilla, naranja es donde va, ¿sí? Y para dónde está volcado el cuerpo para, para empezar a tener una evaluación. La foto lateral, ¿sí? Es como vemos a la futbolista, ¿sí? Inclinada hacia adelante, ¿sí? La inclinación adelante quiere decir que tenemos una sobrecarga a nivel de toda la parte posterior para aguantar el peso corporal, ¿sí? Y una debilidad a nivel más que nada abdominal, donde los cuádriceps siempre están sobrecargados, donde vamos a tener problemas de rodillas si no generamos un mecanismo de trabajo correcto. Y desde ahí, de este punto, partimos, ¿sí? De este punto es donde empezamos a analizar al deportista como para empezar a trabajar el tema de la prevención de lesiones. Después pasamos a la otra parte, a la parte que en realidad es la que también nos va a llevar a un nivel mucho más alto en lo que son las evaluaciones y lo que son la programación a nivel de trabajo, que son los componentes mecánicos, ¿sí? Es la evaluación al deportista en forma activa. ¿Qué podemos observar? Es el pasaje del deportista de su posición inicial, donde empieza a hacer un desenlace del movimiento y una ejecución final. Todo ese camino es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Todo ese camino es el que vamos a tratar de analizar para ver cosas como desmejoras posturales, acortamiento muscular y o tendinoso y o de ligamentos, deficiencias en el rango de movimiento, alteración en la ejecución, dismetría, fatiga, debilidades, etc. ¿Sí? Todas estas cosas podemos observar, ¿sí? Y muchas más cuando se hace una evaluación de corto periodo de tiempo, ¿sí? Con un movimiento específico, ¿sí? Con lo que realmente nosotros queremos evaluar. Y así evitar, disminuir el riesgo de lesiones, en conjunto de las preguntas y las fichas previas que anteriormente estaba mencionando. Nosotros en Fénix con mi colega Cristian, ¿sí? Manejamos dos formas de evaluación: el FMS, donde son 7 ejercicios fundamentales a la parte de movimiento articular y el tema de desplazamiento, y la parte sensor médica, ¿sí? Que el especialista es Cristian en esto, y es el que va a hablar un poco de este mecanismo. Yo más o menos me voy a enfocar en algunas cosas que manejamos con el FMS, ¿sí? Este es uno de los ejercicios que tenemos muchas veces para hacer. Seguimos, ella es Jimena, sigue siendo la arquera, ¿sí? La pongo de ejemplo porque es una de las últimas evaluaciones que hicimos y es la más reciente que tenemos, ¿sí? Donde tenemos la posición inicial arriba, donde vemos un cuerpo totalmente estructurado, alineado, ¿sí? En su pasaje inicial, ¿sí? Pero cuando llegamos al final del movimiento, al final del rango de movimiento, vemos diferencias, ¿sí? Muy notorias en este caso, entre el extremo superior izquierdo y el derecho, cuando rota el hombro hacia un lado, y viceversa cuando rota hacia el otro. Inclusive la alineación de las manos no están en la misma posición cuando hacemos uno u otro movimiento, ¿sí? Y las distancias tampoco. Entonces es un tema que ya al entrenador de golero ya se la tenemos que informar
y así, de ese punto de vista, empezar a trabajar en conjunto con él. Acá tenemos otro ejercicio, ¿sí? Son las estocadas profundas en una línea recta, ¿sí? Vemos que en la posición inicial, donde está parada, ¿sí? La pierna izquierda, que es la que está atrás, y el cuerpo como que se vuelca hacia ese lado, perdiendo el eje corporal, ¿sí? Y acá estamos hablando de una posición inicial, ¿sí? Ya con problemas o algo que no está fuerte, ¿sí? Pero sí corrigiéndola a nivel en el final del movimiento. Entonces, es totalmente lo contrario a lo que vimos recién, donde el principal, ¿sí?, movimiento de inicio estaba bien y la ejecución ya tenía diferencias, ¿sí? Y en esta es la postura inicial está con alteraciones y la postura final está manejada correctamente con una alineación y una bajada de cuerpo bien estructurada. Otro ejercicio que tenemos acá, ¿sí? Las asimetrías o las diferencias del lado izquierdo o lado derecho, ¿sí?, que manejamos, ¿sí? Al momento esta es la mitad, ahí estamos en la mitad de la evaluación, ¿sí?, donde empezamos con los dos pies juntos atrás, un paso hacia adelante por arriba de la estructura, toco adelante con punta de pie y vuelvo hacia atrás. Esa foto está sacada en la mitad del ejercicio, ¿sí?, donde vemos las diferencias, ¿sí?, que tenemos entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí?, las alteraciones a nivel del tren superior del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí?, la inclinación corporal, ¿sí?, la amplitud de pierna, ¿sí?, que tenemos entre una y otra foto, ¿sí? Y esto es lo que realmente podemos llegar a informarle al entrenador de arqueros o al que esté a cargo de la futbolista. En este caso, porque es el arquero. Acá tenemos otra evaluación, que es una sentadilla, ¿sí?, donde acá sí realmente tenemos una ejecución perfecta, ¿sí?, a mi forma de verlo y entenderlo, donde el eje corporal está bien alineado, ¿sí?, donde pasa la oreja a hombro, donde tenemos la cabeza del fémur que está en la pelvis muy bien alineada, un desplazamiento de rodilla con una flexión correctísima, ¿sí? Y esta es una de las fotos mejores que tiene Jimé a la hora de su evaluación. Importante, algo que todos tenemos que saber a la hora de evaluar, ¿sí?, es que no todos enfocamos la misma biomecánica al momento de realizar un patrón para ejecutar un movimiento o una serie de movimientos. Yo siempre soy uno de los que digo que no se puede evaluar a dos personas por igual, cada uno tiene su forma y su desplazamiento único, su forma de llegar al objetivo de tal forma de que la otra persona no es igual, ¿sí? Y que no es todo corregir a lo que los libros o lo que la perfección nos marca, sino que potenciar virtudes, ¿sí?, y minimizar defectos a la hora de lo que son los movimientos biomecánicos. Y ahí vamos a tener un resultado muy bueno para que la futbolista o el deportista no se nos lesione, ¿sí? Siempre manejando ese criterio seríamos todos perfectos y seríamos todos que vayamos al mismo lugar de la misma forma. Y no es así, sino que hay que evaluar cada caso, hay que estudiar cada caso, hay que ser muy analítico, muy observador para generar una alteración, ¿sí?, o una mejora en el patrón de movimiento a realizar. Algo fundamental: se manifiesta el core como núcleo a la hora de activar en cadena los diferentes grupos musculares, ¿sí? La fortaleza, la estabilidad
si a la hora de realizar un patrón de movimiento parte desde el core. El core es un factor muy, muy importante a la hora de generar un patrón de movimiento con más perfección para minimizar los, las lesiones, ¿sí? Donde la energía y el impulso y la estabilidad salen desde ese lugar, ¿sí? Hacia los extremos, y desde ahí salir en cadena para la activación de cada músculo, ¿sí? Porque la activación muscular va en cadena, y donde esa cadena esté con deficiencias o fatigas o acortamientos en el desenlace, ahí es donde generamos una lesión o no llegamos a hacer el mejor rendimiento o el patrón de movimiento se ve alterado y los efectos son secundarios, son importantes. Esta es una de las futbolistas que tenemos en el club, juegan en la primera división, donde parece que es una simple ejecución de balón, ¿sí? Y yo del otro lado realicé unas marcas donde vemos lo que es el core, ¿sí? El centro corporal, bajando hacia la pelota para tener una estabilidad perfecta, una flexión, ¿sí? De la rodilla que está sosteniendo todo el movimiento, y desde ahí, ¿sí? La energía y la potencia de la otra pierna con la estabilidad de los dos brazos casi iguales uno con el otro, ¿sí? Eh, eso es algo de lo que vemos a menudo, pero muchos no se le da importancia. La ejecución del balón es importante a la hora de, de- de tirar más fuerte o tirar más débil, o que el pase sea certero, ¿sí? La posición del cuerpo humano es fundamental para darle un efecto u otro. Acá tenemos a otra futbolista, ¿sí? Del primer equipo, donde el remate, ¿sí? Es cruzado, no es lineal, y acomoda todo su cuerpo para, para tener ese equilibrio, ¿sí? Donde yo lo marco abajo con un círculo, ¿sí? Esa zona de core está muy estable, muy fuerte, ¿sí? Para generar que la pelota salga al lado direccionado por la futbolista y no tener lesiones. Ahí es donde cambia la altura de los brazos, porque hay que buscar el balance y hay que buscar la estabilidad, ¿sí? Por eso hay un brazo más alto que el otro, ¿sí? Y el cuerpo está inclinado, ¿sí? Casi 45 grados o, o un poco más hacia el lado de ejecución, ¿sí? Por eso la flecha azul marca la inclinación del corporal, y, y ahí tenemos el resultado de una buena ejecución de balón, sin lesiones, y lo fundamental para mí siempre es la estructura del cuerpo. Por este lado paso a dejar, muchas gracias por haber escuchado, ¿sí? Es una presentación corta, pero puede ser efectiva para todos los que están trabajando con deportistas, y muchas gracias por escuchar. A usted, licenciado. Al finalizar, le podría plantear algunas preguntas. Sí, obvio, cómo no. Licenciado Cristian, está para que pueda compartir la pantalla. Impecable.
Bueno, vamos a ver si... un segundo. Ahí en la copita aquí abajo. Ah, bien. Ahí, Gracias. de nada. ¿Por qué sale así? Bien, arrancamos así. Sí, se ve. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Cristian Pelufo, junto a Edgar somos kinesiólogos de Fénix en el fútbol femenino. Primero que nada, agradecer la invitación y bueno, y vamos a empezar a charlar puntualmente de lo que es un análisis a nivel biomecánico de marcha. ¿Sí? Hablando primero que nada de la que es la biomecánica, ya Edgar habló un poco sobre esto, yo puntualmente voy a hablar en sí de lo que es la marcha y lo que es la pisada, ¿sí? Y digamos, en qué consiste el análisis de cómo el pie, digamos, presiona en el piso y toda la fuerza que genera y cómo esto está relacionado con, por ejemplo, la rodilla, la cadera, la columna y demás. Este estudio, el estudio mecánico de marcha, como dice ahí, consiste en un análisis del pie, posición estática y dinámica, así como la relación que hay entre las estructuras. Bueno, y bueno, este estudio en realidad nos va a dar mucha información, ¿tá? En cuanto a prevención de lesiones, como hablaba Edgar, nos va a hablar de posibles patologías como metatarsalgia, como fascitis plantar, como espolón calcáneo, como tendinitis, sobrecargas musculares, contramalacia rotuliana, vasculación de pelvis, entre otras, que son importantes en el fútbol. Las plataformas, en realidad la tecnología que nosotros usamos es una tecnología de sensor médica, es una tecnología italiana que los usan los principales clubes de fútbol a nivel mundial y los más grandes. Esto es una plataforma baropodométrica que mide las cargas, ¿sí? Y mediante un software nos va brindando un montón de información. ¿Sí? Bueno, después utilizamos Podoscan, que es un análisis en 2 dimensiones, es como si fuera como un escáner, como se ve ahí en la imagen, uno se pone descalzo y se escanea, principalmente este estudio, la información que nos da es más que nada a nivel de dimensiones del pie y es como si fuera un escáner de lo que es nuestra pisada, sobre todo a nivel de dimensiones. Sí, es una herramienta muy importante y todos esos datos que nos da es muy importante para generar las plantillas para las personas que después lo necesiten, que esta tecnología hace plantillas personalizadas para cada persona y para cada miembro. Bueno, después el free Step es en sí el software que se utiliza, es un software totalmente avanzada y da mucha información para después, en el caso nuestro, que lo cruzamos con toda la información que sacamos del FMS, hacemos un informe final de cada jugador para trabajar tanto con los entrenadores como con los profes, para trabajar a nivel grupal, después a grupos más reducidos y después a nivel individual, caso a caso, sobre todo para prevenir lesiones. Bueno, acá se habla un poco de lo que es el análisis en estático, es una evaluación que separa el paciente sobre la plataforma, es una plataforma que saca 250 cuadros en 5 segundos, y es mucha información, es como fotos instantáneas que va sacando y que se genera después como una película. Y bueno, y ahí sacamos mucha información que luego más adelante vamos a ver un caso tipo para que vean cómo trabaja. El dinámico lo que se hace es pasar caminando por la plataforma y va tomando un montón de pisadas, no tiene límite en cuanto a la cantidad de pisadas, que hay otros
digamos, estudios diferentes que sí lo tienen, en este caso no, no tiene ningún tipo de límite, y bueno, y ahí se seleccionan, digamos, a veces lo puede seleccionar el sistema o lo podemos seleccionar nosotros, las pisadas a evaluar, y bueno, y ahí se evalúan los rockets y se evalúan un montón de cosas más que le vamos a ver más adelante. Y después, el otro estudio que es sumamente importante para nosotros es un análisis de estabilidad, que bueno, aquí lo que nos indica sobre todo es a nivel propioceptivo, cómo está el jugador, nos da información en cuanto a problemas que pueda tener a nivel auditivo, a nivel de visión, porque tanto los estudios se hacen tanto en bipodal como unipodal, con ojos abiertos y ojos cerrados. También nos puede dar información en cuanto a la personalidad del jugador, cómo se siente estando con gente o con público o sin él. Y eso también es información que compartimos con la parte de psicología y la asistente social del cuerpo técnico para trabajar puntualmente con cada jugador. Bien, y ahora vamos a ver un caso real, a ver si puedo hermanarla o subir, compartir esta pantalla. Un segundo. Bien, aquí estamos con un... Este puntualmente es un estudio a nivel de estática, lo que estábamos hablando justo recién. Digamos esto, para que ustedes lo puedan ver. Ahí está arrancando el estudio, y esto está sacando fotitos una tras la otra, y estos puntitos blancos, es cómo se va moviendo el baricentro corporal de la persona. Eso lo que está generando son un punto al lado del otro que va generando como un ovillo, que ese ovillo es lo que después vamos a analizar. Según el largo, cuanto más largo sea, más inestabilidad hay. Hay unos máximos y mínimos, ¿sí? Y bueno, esto también nos indica, en este caso, de que hay el peso corporal está muy hacia atrás, está muy hacia los talones, o sea, su centro corporal está más atrás de lo que sería el punto ideal, ¿sí? Esto puede generar un problema a nivel de lo que es la musculatura anterior, ¿sí? Porque tiene que estar compensando ese exceso de peso hacia atrás, o sea, todo lo que son cuádriceps, tibial anterior, core, tiene que estar compensando esa situación. Bien, este es un estudio que más o menos dura se puede parametrizar, más o menos son unos 60 segundos, 50 segundos, depende también del tipo de atleta que estemos evaluando. Y bueno, como les decía, nos da un montón de información. Vamos a ver, vamos a volver para que puedan ver, como les comentaba. ¿Sí? Esta línea, por ejemplo, es cómo se ha movido de izquierda a derecha el paciente, ¿sí? Y esta cómo ha ido de posterior a anterior, ¿sí? Y aquí tenemos el largo del ovillo, en este caso bastante largo, 890 milímetros. Lo ideal sería que anduvieran en torno de los 700. Aquí lo que nos está diciendo de que tiene, digamos, una inestabilidad bastante importante. En este caso es en bipodal con ojos abiertos. Vamos a ver el bipodal con ojos cerrados. Obviamente que el resultado es peor.
y es lógico, ¿sí? Estamos sacando de los 3 sentidos que estamos utilizando en este momento, que es la vista, el oído y el tacto, en este caso, ¿no? por el contacto con el piso, sacamos la vista, nos quedamos solamente con 2, y bueno, es normal que pase esto. En este caso tiene una inestabilidad importante y se denota. O sea, acá teníamos que estar hablando en torno a los 850 milímetros, estamos hablando de 1012, ¿no? O sea que es bastante elevado, pero también tenemos que tener en cuenta que en este caso no estamos hablando de un atleta, ¿no? Después, como le decía, tenemos aquí lo que es un monopodal de ojos abiertos. Monopodal derecho. Y aquí también, en la versión Pro, se puede utilizar de comparar los dos. No es este caso lo que yo tengo instalado en mi computadora, pero se puede comparar la pierna derecha con la izquierda, por ejemplo, para sacar más información. Bueno, después vamos a ver lo que es un poco el análisis en estático. ¿Tá? En este caso, como ya habíamos hablado de cuando hicimos el de estabilidad, el peso corporal está hacia atrás, que está bien, ¿sí? En este caso, estos son los baricentros de cada pie, el baricentro del pie izquierdo, el baricentro del pie derecho y el baricentro corporal, están alineados, y eso es importante, ¿sí? Después, acá nos dan lo que son la distribución de pesos entre la pierna derecha y la pierna izquierda. Más o menos un 5% es dentro de lo tolerable, o sea que estaría dentro de lo normal. A nivel de lo que es la distribución de pesos entre retropié y antepié, estamos hablando de un 47 y un 53% en la pierna izquierda y un 50 y 50 en la derecha. ¿Tá? Digamos que hay un poquito más de distribución de peso en la pierna izquierda hacia atrás, pero está dentro de los parámetros normales. Después, yendo un poco más a lo que es el polígono de carga, tiene un poco anteriorizado y hacia el lado izquierdo su baricentro corporal. Lo ideal sería que estuviera dentro de sobre las 2 diagonales, ¿sí? Y después acá lo que estábamos hablando, el tema de que esté alineado, los centros corporales de la pierna derecha y la pierna izquierda es 0, y eso es interesante. En el caso que hubiera una inclinación hacia un lado o hacia adelante, de un lado o del otro, nos puede estar indicando que hay un problema a nivel de la pelvis, ¿sí? Y bueno, puede haber una retroversión o una anteroversión de alguna de las pelvis, y que eso nos pueda generar algún problema de pubalgia, algún problema de contractura a nivel del psoas, que eso nos esté generando una escoliosis, y bueno, ahí se puede generar algunos problemas, que es bueno verlo. ¿Tá? Acá lo que nos está diciendo con este desalineamiento del punto C, estamos hablando del baricentro corporal, que nos está diciendo que está hacia la izquierda y en anterioridad 2,21 centímetros. Y bueno, después acá habla un poco de lo que son las cargas entre retropié y antepié, de pie derecho y pie izquierdo. Es un poco lo que se ve en la imagen, que lo vemos ahí con la pisada dividida en 6 sectores. Y ahora vamos a ir al dinámico, que el dinámico es un poco el análisis que nos da más información en cuanto a lo que nosotros buscamos en este caso, ¿verdad? Que es que ver todas las compensaciones y todos los problemas que pueda haber. Bien, aquí estamos. En este caso, vamos a ver el análisis. Vamos a los rockets principalmente, que es la parte más importante. Bueno, acá se ven los 4 rockets, que vendrían a ser los 4 puntos de
digamos, de contacto con el piso y lo que sería la marcha en sí, ¿sí? Que desde el contacto con el tobillo, del tobillo en el piso, o del talón en el piso, perdón, lo que se llama tobillo, que es cuando uno bascula, ¿sí? Después cuando estamos en el antepié, y después cuando el último contacto con el dedo y el despegue. ¿Sí? Acá la línea blanca que se ve aquí nos marca cómo se mueve el baricentro corporal en un pie y en el otro, y la línea roja nos está indicando cómo se está moviendo lo que sería rodilla y tobillo. ¿Sí? Acá nos denota en ambos lados una inestabilidad importante en el momento de tener contacto con el piso. ¿Sí? Hay marca una supinación en lo que sería la parte del talón de la pierna izquierda y aún más en la pierna derecha. ¿Sí? De hecho, el no tener contacto en la parte de lo que sería el arco, ¿sí? Acá tendría que haber un contacto, como existe un poco más en la derecha. Eso significa que estamos hablando de una posible supinación, ¿sí? O también una posibilidad de que haya un pie-cao, ¿sí? Y después, en este caso, se va bien por el dedo gordo, como se debería ir, por el primer meta. En el caso de la pierna izquierda, digamos que es un poco más pronador, está dentro de lo normal. Y bueno, el pie derecho, más allá que supina en el momento de al apoyar el talón, después está bien. Después acá hablamos en el primer rocket, que es este de acá abajo, está en un 26-25%, está dentro de lo normal. Capaz que un poquito más largo de lo normal, tiene que ser un poquito menos de tiempo, pero estamos dentro de los parámetros normales. Sí, en lo que es la báscula, levanta bastante rápido. Esto puede ser debido a dos cosas: a que haya un posible acortamiento de gemelos, todo lo que sería el triple sural, o falta de movilidad a nivel de tobillo. ¿Sí? Sí, debería ser un poquito más lento, levanta bastante rápido. Después el despegue del antepié y lo que sería el primer meta, estamos dentro de lo normal. Y después aquí pueden ver un poco cómo va avanzando la pisada. ¿Sí? Ahí se ve perfectamente. Esto aparte de lo que estamos viendo, después al final nos da el sistema un reporte. Otra cosa que tiene importante son las curvas. Estas curvas en realidad nos están marcando lo que sería el contacto en el piso. ¿Sí? Ahí lo vamos viendo, lo podemos ir posando en la gráfica, lo vamos ir viendo cómo va avanzando. ¿Sí? Esto tendría que estar un poco más marcado, tendría que ser bien como una mariposa, como una M. En este caso, lo que le decía, que demora mucho toda esta parte. Entonces después no se marca tanto la salida. Y en el pie derecho también se repite un poco lo mismo. ¿Sí? Está un poquito más marcado, pero bueno. Ahí lo más probable es que haya un acortamiento en los dos triples surales, lo más probable. Y bueno, y después acá, como les decía, les da un reporte final. Eso lo da el sistema y uno lo puede editar, donde habla un poco de lo que estábamos hablando recién, del tema de tiempos y demás. Vamos a ver si les puedo compartir unas imágenes de un estudio. A ver si nos deja.
Ahí está. Bueno, este estudio es de un jugador. Este lo tengo en PDF. No lo tengo en el sistema como para poder jugar un poco. Pero bueno. Este es un jugador de fútbol profesional. eh, que acá notamos una dimetría importante en el segundo rocket principalmente, entre el pie derecho y el pie izquierdo. ¿No? Ven que acá es un 65%, está en el ideal en la pierna derecha y es sumamente corto en la pierna izquierda. ¿Sí? Esto se debe a un problema de todo lo que es la musculatura de la cadena posterior. En este caso, este jugador tenía un problema a nivel de la pelvis. ¿Sí? Ahora podemos ver el estudio en estático. Y tenía un problema de pubalgia, ¿no? Generado por ese bloqueo a nivel del sacro ilíaco de la cadera izquierda. ¿No? De hecho, ven que o sea, pasa muy rápido lo que es el segundo rocket, el tercero demora muchísimo, y el primer meta no hace contacto al final, o sea, se va solo el pie para arriba, también por la falta de movilidad de tobillo que está faltando por el acortamiento de la musculatura. Bien, y ahora vamos a ver si podemos ver el estudio. Ahorita estamos viendo su escritorio, licenciado. ¿No están viendo la imagen? No, solamente su escritorio, donde dice dinámica y podálico en su carpeta. Ok. Perdón. Vamos a ver si puedo compartirlo. Sí, capaz que no me está dejando compartir ese archivo en PDF. Es una lástima porque estaba muy bueno para poder comparar con el otro estudio. Pero bueno. Eh, a ver, más que nada, en ese caso, como les decía, ahí en los Rockets, vamos a ver si puedo compartir acá para poder... ¿Aquí se ve? Sí, licenciado, ahí se ve su... Ah, bien. O sea, aquí estamos viendo las pisadas, ¿ustedes también hay una imagen? Sí, ahí está en imagen. Perfecto. Bueno, entonces aquí sí, lo que le comentaba, el primer rocket, 5% en ambas piernas. En el segundo rocket hay un 65% en la pierna derecha y un 33% en la pierna izquierda. ¿Sí? Ahí lo que les decía de que se demora muy poco tiempo. Acá estamos hablando de 303 milisegundos y acá estamos hablando de 543. ¿Sí? Y ven después cómo se alarga muchísimo el tercer rocket, o sea, 575 contra 150 milisegundos. ¿No? O sea, todo el esfuerzo que tiene que hacer después para elevar la pierna por el problema en la báscula, o sea, cuando bascula en el segundo rocket. Y que no tiene contacto ninguno en el último rocket, el de gordo, ¿no? O sea, es como que viene hasta los metatarsos y vuelve para atrás. De hecho, esta persona también tenía una metatarsalgia importante. Y bueno, vamos a ver si puedo compartirles. A ver si puedo compartirles el estudio en estático. Denme un segundito. Que está muy interesante.
Aguarden un segundo, por favor. A ver si ahora levanta. Bien, acá sea un poco más chico, pero bueno, un poco lo que les decía. A nivel de lo que son los baricentros corporales y todo, ven cómo está desplazado todo hacia la izquierda y hacia atrás. ¿Tá? Todo es por el bloqueo a nivel de sacroilíaco. Aquí ven cómo el baricentro corporal está bien hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Tá? Aquí se ve de nuevo. ¿Sí? Los baricentros corporales, todos están hacia atrás y hacia la izquierda, y es por ese bloqueo de pelvis que les había comentado al principio, que bueno que sea. Y bueno, más que nada eso es toda la información que se puede sacar. Después, al intercambiar o sumar a este informe toda la información que comentó Edgar, que podemos generar del FMS, se cruza toda la información y eso es lo que después se generan los informes para trabajar con los profes y demás. Y bueno, agradezco mucho a todos, espero que les haya sido útil la información, estamos a las órdenes y no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa más para hacer. Gracias, licenciado. Ahorita está compartiendo su pantalla. ¿Sí? Ok, perdón.